moi ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Sí. Bueno, es un gusto venir siempre aquí porque la verdad que a veces no sabes por qué, luego con el tiempo te das cuenta a veces de cosas, pero desde hace muchos años que empezábamos a venir aquí, pues la verdad que he tenido el privilegio de ver pues esta obra crecer y la verdad que queda en el corazón el saber pues cómo pues, la obra de Dios es de Dios, pero cómo pasan, ¿no? Gente querida, algunos están, otros ya no están, pero has podido ver pues cómo Dios utiliza y ahora en este tiempo también a vosotros, ¿no? Y algunos pues como meros espectadores vamos pasando y vamos viniendo a por cosas, yendo a por... pero estamos viendo, ¿no? Y ves cómo Dios está obrando y ves cómo Dios está levantando y es un gozo, ¿no? Y la verdad que agradezco la invitación y bueno, quería a modo de introducción hablar de un tema que si Dios quiere pues lo podemos desarrollar el domingo y quería un poco dar a modo de introducción y dejarlo preparado, ¿no? Porque parece, siempre queremos hablar, pues claro, ¿de quién queremos hablar? De Cristo, ¿no? Es de quien tenemos que hablar, ¿verdad? Pero realmente a veces hablamos lo que es la doctrina, lo que es el llamado, y es algo que sabemos, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de aquí somos cristianos, y yo lo que sentía, y digo, pues tengo que hablar de Cristo, ¿no? Pero de lo que sentía es de hablar de nosotros, ¿no? De lo que Dios está haciendo en nosotros, y de lo que quiere hacer y de cómo lo hace, porque a veces tenemos dudas. No sé si os pasa a vosotros, lo podemos ver después de lo que vamos a hablar y espero que esto también pues os guste y podáis, como me está pasando a mí, podáis pensar en ello, meditar, porque yo he descubierto algunas cosas, aún después de tantos años, de ciertas cosas que tienes duda, de cómo son, de cómo Dios obra, de cómo Dios hace, de cómo somos nosotros, de qué manera actúa Dios en nuestras vidas, cómo Él hace. Y tener un conocimiento de todo esto nos va a traer paz. Nos va a traer paz en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos en los que a veces, ¿qué es lo que dice la gente? Cuando viene una dificultad o viene algo dramático, un problema, ¿no? Hasta los propios cristianos, ¿dónde está Dios, verdad? ¿No? Y a veces vienen esas dudas. Y yo me doy cuenta que hasta que en esos momentos es donde Dios más está. Es cuando más estamos receptivos, es cuando más Dios nos lleva a aprender más de Él. Las lecciones que mejor he aprendido han venido en la dificultad, han venido en situaciones muy difíciles y es donde Dios más ha tratado con mi vida, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Os ha pasado a vosotros? También en los tiempos de bonanza, los buenos tiempos que en los que nos disfrutamos, nos gozamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos llevan a una comodidad, a una forma de vivir pues en la que no buscamos tanto. ¿Os pasa también? Porque a mí sí, bueno, igual solo a mí. Pero yo creo que es un poco así, ¿no? Y va por ahí, ¿no? Entonces vamos a Génesis 2, para empezar ¿desde dónde? Desde el principio, ¿no? Y esto es algo muy claro, que todos sabemos, ¿no? Y tiene que ver con... Yo quería hablar un poco de lo que es el hombre. Y sin duda, pues, lo mejor es empezar por el principio. Y dice en el 2.7, en la creación, y en el 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esta vida física que hemos recibido de Dios es un regalo, ¿no? Todos en esta tierra, ¿no? Tenemos este regalo de la vida. Y la vida es un milagro. Es un milagro, a veces tú te paras a pensar y a meditar en cómo es el cuerpo humano, ¿no? Esta maquinaria que está perfectamente hecha, ¿no? Y creada y que tiene autonomía propia, y ves que es algo muy preciso, es un milagro, ¿no?
Y Dios nos ha prestado este primer aliento de vida, ¿no? Que dice que cogió al hombre de la tierra, lo formó, pero ¿qué era? Un muñeco, ¿verdad? ¿Qué era en ese momento? No tenía vida. Puede ser un maniquí de estos, ¿no? Pero dice que él sopló. Y fue cuando le dio pues esa vida, ¿no? Un cuerpo perfectamente creado, preparado para sobrevivir, con autonomía propia, ¿no? Dios nos presta este primer aliento, este primer soplo, donde empezamos a mover, donde cuando nacemos, ¿verdad? Para poner en marcha el motor de la vida y comenzamos a respirar, dando fuerza a los órganos que hacen que este cuerpo viva. Y esta maquinaria empieza a moverse y empieza a generar. Al igual que en el comienzo, desde el primer soplo, cuando acaba nuestra vida devolvemos también al Creador ese soplo de la vida natural. Y es un precioso préstamo y exhalamos nuestro último aliento, ¿no? De esto hasta la vida secular, ¿no? En el mundo mismo hablan un poco de esto, de que dicen que hasta el alma dice que tiene un peso, ¿no? Cuando la gente muere, la verdad que es un dicho y es algo un poco una leyenda, porque luego viendo un poco dice que sí, que esto fue porque comprobaron y sí es verdad de que una persona al morir que perdía 30 gramos y bueno, pero que fue en 1 o 2 veces, que tampoco era algo que fuera. Pero bueno, queda esa leyenda en el aire, ¿no? De que es eso que hemos recibido de Dios, cuando mueres lo devuelves, ¿no? Y exhalamos, y eso sí es verdad, ¿no? Cuando una persona fallece, echa ese último aliento, ¿verdad? Y toda la maquinaria vital, lo que es la vida, se va parando y cada órgano lentamente deja de funcionar después del tiempo que Dios nos haya dado, de moverse, de crear, de generar, de disfrutar, de vivir, de sufrir, ¿verdad? Y de repente, poco a poco, esos órganos dejan de funcionar y luego nuestro cuerpo de polvo vuelve al polvo, ¿no? Y esa es la historia de lo que es la vida física, ¿verdad? La vida natural, que todos sabemos. Más adelante, en el 3.19, aquí en la creación, le dice, sabemos lo que pasó, ¿no? No vamos a pararnos en eso, para que no se extendernos mucho. Y le dice, después de lo que pasó, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, que es a lo que yo quiero, es esta segunda parte del versículo. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero realmente esto es una y otra vez la vida de miles, millones de personas que no viven otra vida, solamente esta. Algo precioso que Dios nos da, que es una vida natural, pero por desgracia muchos no pueden saborear y no pueden vivir pues todo lo que otros hemos podido empezar a vivir, gracias a Dios, y estamos viviendo, ¿no? Que es la otra parte que Dios tiene para nosotros. Y la vida física, esos años que Dios nos permite vivir, de los cuales Santiago nos dice, vamos a Santiago 4:14. No hace falta, si queréis, también lo voy yo leyendo. Y aquí le está diciendo, ¿qué es vuestra vida? Y dice, ciertamente, ¿qué dice que es? Es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pues esa es la vida. Esa es la vida humana, esa es la vida física, ¿no? Y el maravilloso milagro de la vida no es nada. Esto es un milagro y es maravilloso, pero no es nada comparado con el restablecimiento original, ¿no? Aquí estamos viendo, en Génesis estábamos viendo cuando Adán y Eva pecaron y bueno, pues fueron ahí destituidos, ¿no? de la gloria y todos sabemos la historia, pero ahí se rompió algo por el pecado, ¿verdad? Y esa generación y esa herencia es la que recibimos y nacemos en la carne, vivimos en la carne, pero gracias a Dios, ¿no? Que como sabemos con el plan de salvación tenemos la oportunidad de que se restablezca esa relación original de Dios con nosotros.
Y muchos de nosotros lo hemos vivido. Y toda esa vida que tanto valor le da a la gente, ¿no? De tener, de almacenar, de disfrutar, de vivir. La mayoría, yo creo, menos algunos niños que han nacido, ¿no?, en familias cristianas, hemos vivido las dos partes, ¿verdad? El afán de la vida, el afán de tener, el afán de conseguir, el afán de disfrutar, los placeres, ¿no? Pero ahora hemos descubierto la otra parte, ¿no?, que no tiene nada que ver. El poder vivir la vida interior, que es la que Dios da. Y sobre esa vida, yo tengo muchas dudas, ¿no? Hoy en día no tantas, pero todos tienen dudas, ¿no?, de cómo es nuestro interior, cómo funciona nuestro interior. Porque el hombre se compone de esto que hemos hablado, que es carne, ¿y qué más? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Hay un poco una ideología también que meten al alma y al espíritu en lo mismo, ¿no? Hay gente que dice que el alma y el espíritu es lo mismo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Y en qué se diferencia el alma y el espíritu? A que tenemos algunas dudas, ¿no? Algunos no las tienen, claro, pero otros sí, ¿no? Entonces sobre eso va a ir el tema este. Y espero que podamos, pues, entender un poco también y nos ayude. Y el mismo Job también, en Job 32:8, decía: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Vimos el primer soplo de Dios sobre un cuerpo inerte, de barro, y vimos cómo empezó la vida. Pero hay otro soplo que trae entendimiento, que es cuando, lo podemos ver también y lo vamos a ver más adelante, cuando Dios sopla, ¿qué?, sobre nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, empieza una nueva vida. Una vida que nadie puede entender con la lógica, porque solamente Dios, en sus planes, en su buena voluntad, en su amor, en su misericordia, tiene un plan para cada uno de nosotros. Hasta el punto de, como sabemos, de que hasta Él tiene preparado de antemano las obras para que andemos en ellas. Son cosas maravillosas, son cosas profundas, que la gente no entiende. A veces, si hablas de estas cosas, parece un chiste, ¿no? Tú le hablas a la gente en la calle, vosotros que trabajáis más con incrédulos, se ríen, ¿no? Porque yo no quiero saber de eso, ¿sabes? Porque es tan profundo que no pueden, con la mente no pueden llegar. Y también Job más adelante, en el 33:4, decía: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, vivir la vida humana sin entender nada del plan de Dios es muy simple. Ahora que nosotros estamos disfrutando de lo que Dios da, ¿verdad? A veces vemos con pena, ¿no?, como hasta nuestras propias familias, gente que queremos, vive una vida física, se levantan, trabajan, luchan como locos para luego acostarse y otro día más, y otro día más, y pasa la vida, como decía Santiago, como una neblina. ¿No? Los que tenemos ya más edad vamos viendo esto, lo de la neblina, ¿no? Que pasa el tiempo, volando, ¿no? De joven te pasa más despacio y poco a poco empieza, porque la vida pasa rápido, pasa como una neblina. Y la gente no se da cuenta que todo lo que, los afanes, todo lo que quiere tener o hasta llega a tener, aquí va a quedar. Y que ha sufrido, ha vivido, ¿para qué? Pero nosotros, pues porque Dios quiso, por la elección, ¿no? Gloria a Dios por ello, ¿no? Y nos ha escogido, espero que a todos los que estamos aquí, para vivir una vida distinta. Una vida a lo mejor no de tantos lujos o de tantas cosas, pero con más paz, con más satisfacción y sobre todo sabiendo a dónde vamos a ir, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos a ir, porque Dios nos va a dar, ¿no? Nos va a dar ese galardón.
Y esta gente día tras día viviendo de esta manera se queda sin lo más importante. Y yo me pregunto, ¿qué clase de vida queremos vivir? ¿La superficial o la profunda, la que Dios nos puede revelar? ¿Qué vida? Yo creo que no hace falta que contestéis, ¿no? Yo creo que la gran mayoría, si no todos, ¿no? Queremos vivir la vida profunda, ¿verdad? La del interior, la que está en Dios, la que no sabemos. Te levantas por la mañana y no sabes lo que Dios va a hacer, ¿no? Y hasta dónde te va a llevar. Pero necesitamos para ello que Dios vuelva a soplar en nosotros y poder recibir la vida de Dios en nosotros. En Juan 20, aquí vemos, ¿no? Como aquí Jesús sopló y se empezó a cumplir todo, ¿no? Lo que estaba anunciado. Porque la vida de Dios en nosotros, la recepción del Espíritu Santo, el poder nacer de nuevo a la vida del Espíritu, a la vida oculta, a la vida profunda, que no todo el mundo conoce y que Dios nos puede revelar. Eso es, ¿no? Y aquí le dice del 21 y el 22, se presenta a los discípulos y primero que le dice, paz a vosotros, ¿no? Algo importante que no tiene el mundo. El mundo no tiene paz. Y Dios, por medio de Cristo, por medio del sacrificio, de ponernos en la debida relación, ha traído paz a nuestra vida. Ha traído paz a la vida de ellos en ese momento. Ya tenían paz. Aunque habían también pasado y habían dado vueltas, como nos pasa a nosotros también. No lo vamos a negar. No somos tan entendidos, no somos tan dóciles ni tan obedientes. Y también tenemos que caer y también tenemos que ser tratados, ¿no? Por Dios y también a veces entre nosotros nos tenemos que tratar. Y eso les pasó a ellos también. Podemos ver la historia de cada uno y no es fácil la vida del cristiano. No es fácil. Y aquí les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Yo no quiero ahora hacer una pregunta individual, ¿no? Pero que cada uno se pregunte si tiene el Espíritu Santo. Porque esto es esencial. Claro que dice también que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Pero no hablamos del Espíritu Santo al cual de alguna manera hemos aceptado a Cristo. Tú tienes que ver que hay otra parte del Espíritu, que es la llenura del Espíritu Santo. Y es una llenura en la cual Dios quiere que vivamos. Y en esa llenura, que es el trato que Dios tiene con nosotros, en nuestro interior, en lo más profundo, solo lo hace el Espíritu Santo. Eso no lo podemos, ni nos podemos convencer, ni lo podemos aprender, ni podemos esforzarnos. Es más, te digo una cosa, y hemos conocido a mucha gente entendida de la Biblia, muy erudita, muy sabia, ¿no? Que no ha llegado nunca a entender las profundidades de Dios. Hemos conocido a gente así, ¿o no? Se me ocurren algunos, gente muy entendida, que le gustaba mucho estudiar, que le gustaba, pero tú decías, pero no veo en él, no hay un fruto, no hay, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no había una llenura del Espíritu Santo. Entonces es algo que debemos de buscar y debemos de desear. Porque vemos aquí que los discípulos hasta ese momento, como estaba anunciado, ellos habían conocido a Cristo, como nosotros. Habían entendido, habían caminado con Él, ¿verdad? Pero no entendían muchas cosas. No entendían el plan de Dios, no lo entendían. Es más, pensaron que cuando Cristo murió, ahí se había acabado todo. En fin, todos sabemos todo este tipo de cosas, porque tenían una mente del primer soplo, tenían una mente de vida, de hombres, ¿no? Pero nosotros tenemos que recibir ese segundo soplo del Espíritu Santo después de este momento. Estas personas hicieron milagros, resucitaron a muertos, sanaron a personas, sufrieron, hasta se fueron como mártires, sin negar a Cristo. Y este cambio de una cosa a otra, de negar a Cristo, de no saber, de pensar que todo era
luego hasta morir por Cristo y ver que era algo agradable sufrir por Cristo, eso es porque hay un antes y un después. Y en ese antes y ese después está recibir a Dios en lo más profundo de ti, recibir el Espíritu Santo. En el plan de Dios vemos en Génesis cómo Dios creó al mundo, ahí estaban el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y luego cada uno en la vida ha tenido su papel. Luego Jesús vino para restablecer el hombre pecador por medio del sacrificio en la cruz, por medio de morir por nosotros, nos pone en la debida relación con el Padre. Nos santifica porque somos santos. ¿Tú no te has preguntado por la mañana, alguna vez has dicho, ¿cómo me puede decir Dios que yo soy santo? Si yo me conozco a mí mismo. ¿Te ha pasado alguna vez? Y dices, ¿yo santo? Sí, santo. ¿Por qué? Porque por la mañana, lo contaba ayer o antes de ayer a un hombre que se quedaba un poco mirando para mí, me dio la subida y empecé ahí a hablar. Y digo, hace un par de años dije, no voy a abrir los ojos, no voy a bajar de mi cama sin decirle a Dios gracias. Y yo, todas las mañanas, cuando pongo ahí los pies antes de... me ponía ahí, Señor, y tal, pero digo, pero este año Dios me dijo, no pongas los pies, no, pon las rodillas, ahí donde nadie nos ve, ¿no? Y bueno, no está bien que lo diga, cada mañanita, ahí, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué es lo primero que dice? Señor, perdóname, límpiame. Y cuando tú levantas esa rodilla, ¿sabes qué eres? ¿Qué eres? Santo, porque has sido santificado. Luego ya viene el día, y ya, ¿verdad? Pero otra vez, y Él, por su misericordia, nos limpia, por su misericordia nos lleva, y somos sus santos, su tesoro preciado. Es que hay que creérselo. Y estos discípulos terminaron haciendo esto, pero hubo un antes y un después. El aliento divino toca nuestro entendimiento, aviva la sensibilidad del corazón en los sentidos santos. Entonces ya no podemos vivir de cualquier manera. Dice que el que conoce a Dios no puede pecar. Y a veces dices, hombre, yo peco, ¿cómo no puede pecar? Una vez una persona decía, no, es que no puede, y lo decía tajante, ¿no? Y yo digo no puede ser. ¿Sabes? ¿Y sabes qué entiendo yo? No es que no podamos pecar, porque pecamos, pero nos sentimos mal, nos arrepentimos, nos desechamos a nosotros mismos, ¿sí o no? Cuando pecas, ¿cómo te sientes? Si pudieras cogerte a ti mismo y arrugarte y tirarte a la papelera, ¿lo harías? ¿Verdad? No nos queremos a nosotros mismos porque nos vemos sucios, pero Dios no nos ve así. Cristo, su sangre está vigente, nos limpia cada día. Y empieza esa obra interior en nosotros, una obra de agradecimiento, una obra en la que respondemos a su llamado, respondemos a la gran comisión. Ya no nos podemos quedar sentados ahí, tenemos que hacer algo por Dios cada día, tenemos que servir, tenemos que ayudar, ¿verdad? Y eso viene cuando recibimos, como muchos de nosotros, espero que todos, cuando hemos recibido el Espíritu Santo. El hombre renacido, una conciencia puramente limpia, nos mueve a la misericordia, derrama sabiduría, pero la divina, no la sabiduría de la astucia del mundo, ¿no? Esa de que la gente sabe mucho, no, la divina, la santa, la que solo Él puede otorgar. Y vemos, no lo busquéis, que ya lo sabemos, ¿no? En Hechos 2:2, como cuando estaban ahí en Pentecostés, vamos a decir que ahí es donde empezó la iglesia, de alguna manera, estaban todos, en el 2:2 estaban todos ahí reunidos, ¿y qué vino? Vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Tú fíjate, ¿no? Y no quiero yo por eso relacionar los soplidos ni nada, ¿no? Pero ¿cómo se mueve Dios? ¿De qué manera? Y es un poco peculiar esto de cómo Dios sopla y cómo Dios... Y si miras en el Antiguo también Testamento había personas que... Ha habido ahí algo, ¿no? Con los vientos y con los movimientos. Dios se mueve ahí un poco de una manera que, bueno, tampoco yo voy a parar ahí. Pero aquí vino un viento recio que soplaba, el cual llenó todo. Y
Y dice que todos, en el 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué bueno que pueda venir ese soplo, que pueda venir a tu vida, ¿no? No tiene por qué ser en tipo Pentecostés, ¿no? Que ahora venga el soplido y que todo, tampoco como se ve por ahí los que soplan, no hablo de eso. Hablo de, tal vez ahí, de la rodillita ahí, en la cama solo, donde nadie te ve. Donde hay un llorar, un decir, Señor, yo es que no valgo para nada. Y Dios dice, pero yo te doy el Espíritu Santo. Ahora vas a hollar, ahora vas a sanar, ahora vas a predicar, ahora vas a... ¿Verdad? De gente que no... ¿Quién nos lo iba a decir, no? Pedro y yo nos conocemos hace 30 años. ¿Verdad? Gente hemos conocido y seguimos conociendo, gente incapaz del todo, ¿no? Aquí un servidor. Y que Dios, ves como una persona que no sabía hablar es un predicador, ¿sí o no? Alguien que no sabía ni mover, iros aquí, iros allá, hoy en día es un administrador o es un empresario, porque ya casi podemos ser empresarios, ¿no? Dios nos da la sabiduría, Dios nos da... Son milagros. Y Dios quiere hacer lo que menos esperamos, ¿no? de cada uno. Y aquí empieza la vida en Cristo. Hemos estado hablando lo que es la vida física, ¿verdad? Que todos la conocemos, la he querido yo un poco hablar así, pero bueno, lo que es la vida física. Pero ya cuando ya viene el Espíritu Santo a nuestra vida, ahí empieza ya la vida en Cristo, ¿no? Cuando Dios en su elección y su buena voluntad nos escoge y nos permite conocerle, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, comenzamos una nueva vida en Él. Y yo ponía aquí morir para vivir, ¿no? Morimos para vivir. Esto es una de las frases que dices aquí a la gente que no conoce a Dios y no lo pueden entender. Solo lo entendemos nosotros, ¿no? Pero tenemos que morir para vivir, ¿no? Tenemos que crecer hacia abajo. Y cuando vamos entendiendo, ¿no? Que vamos dando la gloria a Dios, que vamos dando el honor a Él, cuando más abajo nos estamos yendo, Dios más nos levanta. Y esa es la vida que Dios tiene para nosotros. Y es la que quiero un poquito hablar estos días, y en la que a veces no entendemos cómo Dios hace, pero espero que podamos entenderlo y podamos gozarnos. Gozarnos también en los malos momentos, gozarnos también en los momentos trágicos de la vida. Dios también está obrando, ¿sabes? Había me acuerdo yo, una postal hace muchos años, ¿no? Desde el que se veían las pisadas, ¿no? Y el otro día pensando en todo esto me acordaba de aquello, digo, pues sí, es verdad, ¿no? Se veía dice, cuando estuve pasando por dificultades o algo así, dice, miré para atrás en la arena caminando y vi solo mis pisadas, me dejaste solo, ¿no? Y entonces Dios dice algo así, era más o menos, y dice, no, lo que no sabes es que en esos momentos yo te llevaba en brazos, ¿sabes? Las pisadas eran de Dios. Y es así, es así, es así, tenemos que entenderlo, es así. Cuando en los momentos que creemos y hasta gente llega a decir que Dios no está, es donde Dios más está. Y es donde más vamos a aprender, ¿sabes? Y donde Dios más va a obrar. Eso desde luego, ¿no? En Romanos 6, 4. Vamos a hablar bastante de Romanos. Y aquí, bueno, vamos a estar tocando versículos, pero no vamos a hablar, ¿no?, del contexto. Vamos a agarrarnos a estos versículos para ir apoyando todo este tema. Pero de verdad, como deber estos días, ¿no?, leamos Romanos, ¿no?, 6, 7, 8, ¿no?, porque es especial. Porque aquí también, de alguna manera, Pablo empieza a exteriorizar cosas, un hombre de Dios con tanto testimonio como él y confesando todas estas cosas, ¿verdad? Parece que a veces somos un poquito, nos infravaloramos para ayudar al otro, ¿no? No, es que no, porque yo... Y lo que quieres es como animar al otro, ¿verdad? Pero Pablo no está haciendo eso aquí. No lo hace por animar a los demás. Está reconociendo que tiene una lucha. Está reconociendo
que dentro de él hay las ganas de servir a Dios, pero que su carne no le deja, de que tiene una lucha, de que está reconociendo muchas cosas y nos hace ver un poco cómo somos nosotros también. ¿Sabes? A veces escondemos todo esto, ¿no? Nos da vergüenza, ¿no? Reconocer que tenemos luchas, que caemos, pero es la realidad y es la verdad. Y dice aquí en el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Sabemos de dónde Dios nos ha rescatado y conocemos el camino y nuestra lucha contra el pecado para agradarle. Pero a veces no sabemos muy bien qué pasa después. A veces vivimos cosas y no sabemos qué está pasando. Es que es muy importante a veces cuando estás pasando situaciones saber lo que está pasando. ¿Sabes? A veces estamos sufriendo cosas o estamos pasando cosas, pero si no sabes lo que está pasando realmente, ¿qué viene? ¿No? La desilusión, la tristeza, ¿no? Porque no ves más, no ves futuro, no ves nada, ¿no? Pero si sabemos lo que Dios está haciendo, podemos decir como muchos, ¿no? Han dicho, y hoy en día no tenemos por qué solo ir a la gente de la Biblia, ¿no? Yo lo veo hoy en día. Gente que dice gloria a Dios en la dificultad. Gente que dice, pues estoy agradecido de sufrir por Cristo. ¿Sabes? Y realmente en los últimos tiempos yo veo que queremos eximir un poco el sufrir. O sea, estamos un poquito afectados por el mundo, porque el mundo no quiere sufrir, el mundo quiere vivir bien. Y nosotros a veces no queremos sufrir, queremos vivir bien, pero es que no crecemos. Porque si no sufrimos, no crecemos. Y la Biblia nos habla mucho de la importancia de sufrir y de sufrir por Cristo. De qué manera crecemos como cristianos y nos desanimamos fácilmente con los problemas y con las situaciones diarias. Por eso tenemos que conocer bien a Dios y saber cómo Él actúa con sus hijos. Pablo decía en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto que Él comenzó en vosotros la buena obra, ¿y qué dice? Que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es diario. Dios quiere perfeccionar y va a perfeccionar su obra día a día con nosotros. Ahora, ¿cómo va Dios a perfeccionar su obra en nosotros? ¿Como nosotros le digamos? ¿O como Él quiera? Sabiendo, como sabe y como nos conoce, cómo somos cada uno, va a ser como Él quiera. ¿Va a ser con una voz suave en nuestro oído? ¿O va a ser como una situación fuerte en la cual vamos a entender? Pero tenemos que entender que Dios está detrás, que Dios está haciendo un trabajo en nuestro interior y para ello su Espíritu trabaja. Volvemos un poco más adelante en el 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es algo muy profundo, ¿no? Dice que el Espíritu Santo entra dentro de lo más profundo de nosotros y trabaja ¿con quién? Con nuestro espíritu. Es algo espiritual, es algo muy profundo, muy interno, ¿no? Y en el aspecto de lo que es el espíritu y lo que es el alma, yo siempre te voy a decir que tenía un poco de dificultad en explicar la diferencia, ¿no? Pero la diferencia, y me ha gustado, ¿no? En esto que he estado escuchando, he estado leyendo un libro de Watchman Nee, que habla del espíritu, y me gustó porque me abrió un poco los ojos, ¿no? Y luego ya fui yo buscando y viendo y digo, pues sí, es una manera fácil de explicarlo, ¿no? Y él habla un poco de que el alma es el ropaje del espíritu. Dice, igual que este cuerpo tiene una ropa, ¿no? ¿Y qué pasa? Que depende de cómo vamos, vestidos, sabemos cómo es cada uno, ¿sí o no? ¿No? Tú ves por ahí a alguien bien vestido que se cuida, ¿no? Pues hombre, esa persona se cuida. Ves otro que va ahí todo con harapos y sucio y huele mal y dices, hombre, su vida no debe de ser, ¿verdad?
pues de alguna manera, yo pensando en todo esto, esto no viene en el libro, estoy yo pensando yo, pero hablando de que es como el ropaje, pues en nuestro espíritu es lo mismo. El alma es el ropaje, es la puerta, es la barrera, es la parte que está entre el exterior y el interior. Por eso la Biblia habla mucho, y ahí a mí se me abrió todo, porque habla mucho de ganar el alma. Y habla mucho de que el alma, porque el alma es maleable. O sea, por eso se habla tanto con toda el alma, sufres con todo el alma, o tu alma se pierde, o tu alma va tras el mundo, o tu alma, con toda el alma clamas a Dios, ¿verdad? Pero el alma es maleable y moldeable. Y el alma puede irse a un lado o puede irse al otro. Claro que nosotros, en nuestra vida anterior, nuestra alma y nuestro espíritu eran lo mismo, ¿verdad? Porque el alma vivía, es la parte sensitiva del hombre, es la parte que siente, es la parte donde están los deseos, donde están las aspiraciones de la vida, donde es la parte sensible, donde están las emociones, ¿no? Ese es el alma. Ahora, ¿esa alma dónde la llevamos? ¿A dónde la llevamos? Si la llevas al espíritu, si la llevas a las cosas de Dios, como decía David, tener ese alma, ese espíritu donde está Dios, pues va a ser más de Dios. Ahora, si está más en la parte exterior, en las cosas del mundo, por eso el alma, ¿a dónde se nos va? Y entonces es muy importante ese ropaje. Y se ve claramente a una persona. Cuando tú ves esas intenciones, esas actitudes, eso es el alma. El carácter de las personas, eso es el alma. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Dios? Trabajar en el alma. ¿Pero cómo trabaja? El alma tiene que ser quebrantada. Quebrantada. Porque si no, no va a poder salir lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Ahí dentro, donde Dios está obrando con nuestro espíritu, donde dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, donde está transformándonos en el interior, está tapado por algo duro, por algo que no deja visibilizar, donde otros no pueden ver lo que Dios está haciendo. Eso es el testimonio. Y esa es la parte un poco así en resumen de lo que va todo esto, ¿no? Entonces tenemos dificultad para identificar la mano de Dios en nosotros y en el mundo. Tenemos dificultad. Un poco más atrás, en el 13 y el 14, todas estas reflexiones de Pablo, me apoyo mucho en ellas porque vienen bien para este tema, ¿no? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y está diciendo de que si conforme a la carne, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, ¿qué dice? Si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. ¿Cómo mueren las cosas de la carne? ¿Cómo mueren? El ayuno, por ejemplo, es lo que más, ¿no? Siempre ¿no? El cristiano ayuna. Yo me acuerdo que antiguamente había gente que ayunaba y parecíamos judíos, ¿no? Y es que yo ayuno 3 veces a la semana y es que ni bebo agua, ¿sabes? Y yo en aquellos tiempos, hace muchos años, decía, no, pero ayuna de leer el Marca. O ayuna de, ¿sabes? Había gente que le costaba. El ayuno no es solo no comer, ¿sabes? ¿Cómo castigas tu carne? ¿Cómo te niegas a lo que más te gusta? Hay gente que no le cuesta dejar de comer, ¿verdad? Pero a lo mejor le cuesta dejar de ir al cine a ver una película. O dejar de, no sé, ¿no? Entonces hay que negarse. Por medio del Espíritu hay que doblegar esa carne, hay que doblegar esa corrupción que a veces nos lleva a tener un alma sucia, a tener un alma y tapa lo bueno que tenemos, que lo tenemos, que Dios lo está haciendo, pero está tapado y hay mucha dificultad para poder
sacarlo, para que puedan ver ese testimonio en nosotros. Bueno, y hemos visto un poco la vida de la carne en Cristo y en Cristo la del Espíritu. Pero ¿de qué se compone, no? De la carne, de alma, cuerpo, alma y espíritu. La carne todos la conocemos, pero el ministerio del alma y del espíritu no, como he estado explicando. En Hebreos 4:12 nos habla de la palabra y algo que nos va a... algo que necesitamos que separe, ¿no?, una cosa de la otra es la revelación. ¿Qué es la revelación? Esto es la revelación, la palabra de Dios. Y está diciendo aquí, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿el qué? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y aquí ya está haciendo una separación, ¿sabes? Está separando. Y la revelación de Dios es lo que necesitamos para que entendamos, ¿no?, que el alma no esté, ¿sabes?, tomando el lugar, ¿no?, de la comodidad, no podemos. Tenemos que trabajar mucho con nuestra propia alma. Y nosotros poco podemos, pero Dios sí puede. Y Dios sí se esfuerza, y Dios sí se empeña en quebrantar, en romper. De eso vamos a hablar más adelante. La parte evangelizada y tratada por Dios es nuestro espíritu, ¿no?, como veíamos atrás en Romanos 8:16, donde el Espíritu Santo trabaja y el alma es la parte conquistable. O sea, el alma se conquista, ¿no? Es la parte inmediatamente posterior al espíritu y un poco más al exterior. Nuestro espíritu, el hombre interior, después de conocer a Cristo, quiere y se deleita en Dios. Como dice en Romanos 7:22. Vamos a mirarlo, porque quiero que sea la palabra la que nos vaya guiando. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, como decía Pablo. El hombre interior, después de conocer a Cristo, quiere y se deleita en Dios. Un poco más atrás en el 21, estaba diciendo un poquito antes, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, es una ley, que el mal está en mí. Es complicado, ¿eh? Estamos ahora en un dilema, estamos en un problema, ¿verdad? Y esto no es fuera, ni es en la esquina, ni es dentro, es que donde vaya lo voy a llevar. Estoy en un dilema. Por un lado quiero las cosas de Dios, ¿nos pasa? Pero por otra me doy cuenta que el mal está en mí, ¿no? Que queriendo yo hacer esto, queriendo hacer yo el bien, el mal está en mí. Pero Dios, que es tan bueno, nos ayuda a separar esto. Y crecemos, y superamos, y avanzamos. Y todo eso, gloria a Dios, es gracias a Él. Reconoce Pablo que queriendo hacer el bien haya esta ley, ¿no?, que el mal está en él. Y dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tú fíjate, ¿no?, cómo se mueven cosas en el interior. Dice que una ley en mis miembros que se revela. Dentro de nosotros ya está la lucha. Y se revela contra la ley de mi mente. Y en la mente está el agradar a Dios, el hacer el bien, ¿verdad?, en el corazón. Pero luego dice que hay una ley que se revela contra la mente y que lleva cautivo. Estamos hablando palabras fuertes, ¿no? Yo no sé si estás atento, igual te está tocando estas palabras, son contundentes, son martillos. ¿Sabes? Aquí está hablando de cosas, de una lucha interior. Y dice de que se rebela contra la ley
de Dios, ¿no? Y me lleva cautivo. O sea, está hablando de rebelión. O sea, hay una rebelión, un no obedecer, un que no. Está hablando de estar preso. Yo quiero, pero estoy dominado por algo que no me deja, ¿verdad? Y por eso dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Cristo. Él nos libra. Él nos libra, ¿no? Y ojalá que esto nos ayude a en la manera en la que Él nos libra, que podamos hacerlo con gozo. Que podamos entender que lo que vivimos es para bien, que todo está preparado para bien, aunque a veces tengamos que sufrir y tengamos que llorar mucho, ¿no? Yo he llorado mucho y me tocará llorar. Supongo que todos hemos sufrido, ¿no? Pero hemos aprendido. Y aquí estamos, gracias a Dios, hasta aquí nos trajo el Señor, ¿no? El alma es la parte del espíritu más sensitiva, donde están los sentimientos, las reacciones, como decía antes, las intenciones, la parte más visible de nosotros. Y podemos decir también que está nuestro carácter ahí, ¿no? Me atrevo a decir. Esa es nuestra alma, el sentir que tenemos, ¿no? En lo que está enfocada nuestra vida. ¿En qué está enfocada tu vida? ¿Eres diligente? ¿Buscas a Dios? ¿Te esfuerzas? ¿Eres más perezoso? ¿Buscas menos? ¿Te gusta más la comodidad? Es que no te dé vergüenza. Yo he estado en los dos lados, son tiempos de la vida. Es así, somos así, porque hay esa ley dentro de nosotros que se revela. Y claro que queremos las cosas de Dios, pero estamos luchando siempre, ¿verdad? Estamos un poquito mejor, volvemos para atrás, pero Dios nos lleva de victoria en victoria en este desfile victorioso. De victoria en victoria, somos más que vencedores, gracias a Él. Por eso con este ropaje, que es el alma, el ropaje de nuestro espíritu, que está entre lo más profundo del espíritu y lo más externo, que es la carne, y es maleable y se desvía, se acopla a lo que nos gusta y es el reflejo de lo que somos, ponía yo aquí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el deseo de nuestra alma? Pregúntate esta noche, Pregúntate, ¿cuál es el deseo de tu alma? No el deseo de tu mente, el deseo de tu alma. ¿En qué estás? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres alcanzar? Todos esos deseos, intenciones, eso es nuestra alma. Por eso hay gente que a veces, pues tú te pones a hablar con personas y tú ves, esta persona es un poco avariciosa, ¿no? Más o menos todos tenemos un punto, ¿no? O esta persona es un poco criticona, o esta persona es un poco... tenemos cada uno nuestras cosas y esas cosas nos forjan y forjan nuestro testimonio. Pero no tenemos por qué ser así. Dios quiere que rompamos, que superemos, que no seamos el criticón, el otro el avaricioso, el otro el... No, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Eso se rompe, eso cambia. Porque lo que Dios está haciendo dentro, en nuestro espíritu, es mucho más de lo que nuestros deseos y nuestro cuerpo puedan darnos, ¿no? En Isaías 26, el 7 y el 8. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Qué bueno tener un deseo para Dios. Que nuestra alma, aunque a veces fallemos, que esté ahí enfocada a alcanzar lo que viene de Dios. A vivir lo que viene de Dios. A vivir en esa fe diaria de a ver qué tiene hoy Dios para mí y yo no puedo contaminar lo que Dios está limpiando. Y esforzarnos, ser diligentes en la búsqueda de Dios. Dice en el versículo 9, con mi alma
te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y lo que quiere decir esto, de alguna manera, lo que yo entiendo, ¿no? Aparte de que está separando y está diciendo, con mi alma deseo, o sea, es la intención, el alma es la intención de lo que quieres. Dice, en tanto dure el espíritu dentro de mí. Vemos cómo son dos cosas distintas. Tú tienes un deseo, tú tienes dentro de ti hay una intención, esa es tu alma que está moviéndose, que está deseando, que está queriendo, que está sintiendo. Pero, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que con mi alma he deseado en la noche, he deseado, habla la noche pues en el momento donde más sed tienes de Dios, donde no hay ruidos, donde no hay trabajo, donde no hay voces, y deseas a Dios. Y quieres, ¿no? Dice, madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Los juicios de Dios en la tierra a veces son dolorosos. Y dice que los moradores del mundo aprenden justicia por medio de las situaciones, por la vida misma. Hay gente que dice, yo pensando en este tema, el otro día meditaba y digo yo, hombre, yo creo que sufro más ahora que antes. ¿No? Yo cuando no era cristiano sufría menos. Está claro. ¿Por qué? Pues, bueno, sufrías los palos que te daba la vida y la gente también. Si te desviabas mucho también alguno te daba, ¿sabes? Pero también te salían las cosas, bueno. Pero es que hoy en día sufrimos porque hay dentro de nosotros una lucha. Hay un deseo. Todo esto que hemos estado hablando ahora. También hay misericordia por lo que ven nuestros ojos. No podemos mirar para otro lado. ¿No te pasa? El otro día viendo el telediario, a ver, no me importa, es que me caen las lágrimas. Muchas veces, no sé si es que soy muy sensible, gracias a Dios por ello, pero me emociono, porque veo el sufrimiento del mundo. Y eso antes lo teníamos. Eso es porque Dios ha trabajado en nuestras almas. Eso es porque nuestras almas se han quebrantado realmente. Y si se ha quebrantado en nuestras almas, sale lo que hay de Dios, porque hay una fisura donde puede salir. Si no, ese caparazón no nos deja, ¿no?, mostrarlo. Así que esto es muy cierto. Nuestro esfuerzo y deseo tiene que ser que nuestra alma sea para Dios, para sus propósitos y anhelos. Poner nuestros miembros al servicio de Dios y su justicia. En Proverbios 13:4, no hace falta que lo busquen y lo pongan ahí. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿No? Fíjate lo que dice, ¿no? El alma del perezoso, el que no se esfuerza, nada alcanza. Realmente es vivir, ¿verdad?, de una manera. Dice, más el alma de los diligentes, los que se esfuerzan, los que estamos ahí, ¿verdad?, que deseamos, aunque a veces no conseguimos, pero deseamos, es prosperar, día a día. Y lo curioso de todas estas cosas es que casi siempre no lo vemos nosotros, lo que es prosperar, lo ven los demás, ¿verdad? Otros dicen, oye, pues yo te veo, pues yo, ¿verdad? Yo a veces digo, es que yo no me veo el cambio, pero te lo ven los demás, ¿verdad? Esto tiene un nombre, ¿cómo se llama? Testimonio. Testimonio. Cuando eres diligente, cuando estás buscando, cuando tienes un buen corazón, ese es tu testimonio. Y eso es lo que tenemos que estar y lo que tenemos que luchar, ¿no? En Efesios 3, 14 al 16, quiero ir acabando aquí, si no lo voy a hablar todo y habrá que dejar algo, ¿o qué? Dice en Efesios 3,
¿Os gusta el tema este o no? No digas por compromiso, ¿eh? Eso ya lo sabía yo de siempre, a mí me lo dices. No, yo creo que es un tema interesante. Poder entender, ¿no?, lo que pasa dentro de nosotros es importante. Dice en el 14... 14. Dice, por esta causa, decía Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si leemos esto un poquito detenidamente, la segunda parte del versículo, esto es muy potente. Aquí hay mucho, ¿no? Podemos entender, es muy fuerte esto, ¿no? Dice, ser fortalecidos con poder de parte de Dios en el hombre interior, pero por medio de su espíritu. Esto tiene mucho poder, mucho poder. Y si estamos, como Pablo sabía lo que quería decir eso, por eso se ponía de rodillas y pedía por esta iglesia. Y dice, y lo único que pido es que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, que es el que manda, ¿sabes? Conocemos a mucha gente agradadora, ¿verdad? Que a veces vienen, y todos son apariencias, ¿no? Pero es que, amigo, ese no eres tú, porque yo veo algo ahí en tu interior, ¿sabes? Nosotros no somos lo que aparentamos, somos lo que somos dentro. Y ese hombre interior tiene que vencer. No podemos falsear la palabra, no podemos vivir en una apariencia, tenemos que ser reales. Y lo que yo he querido un poco empezar a hablar y quiero hablar estos días es poder llevarnos a esto, a empezar o seguir luchando pero en el interior y venciendo. No dejando que pasen los días y bueno, yo me acuerdo al principio que me ponía, como solían decir, yo me ponía ahí el Nuevo Testamento porque digo, bueno, yo sé que aquí cuando lees esto te dejan tranquilo y tal, y bueno, a lo mejor alguno de broma pasaba y decía, ¿le tienes dado la vuelta? ¿Sabes? Porque sabían que yo era para, ¿no? ¿Sabes? Sí, hay una apariencia, somos como a veces como camaleones, ¿no? Pero ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale, verdad? Si luego no vencemos ninguna batalla interior. Pero nosotros no somos de estos. Nosotros estamos ya batallando en nuestro interior, estamos batallando la buena batalla, la batalla de la fe. Así que os animo, ¿no? Os animo a que tengamos ese deseo de que Dios trabaje dentro, ¿no? Que tengamos también ese esfuerzo, que es la parte que nosotros podemos, la que podemos, también de esforzarnos en vivir una vida limpia, ¿no? Una vida, tener un alma limpia, un alma que no se enreda en las cosas que nos apartan de Dios, sino que esté en las cosas que nos unen a Dios, ¿no? Es así, yo lo deseo de todo corazón, ¿no? Y ya pues el próximo día, el domingo, si Dios quiere, pues empezaremos a hablar de un poquito más de lo que son las situaciones que vivimos, ¿no? Y un poco así como para dejarlo ahí en el aire, ¿no? Poneros a pensar en todo, en la Biblia, desde el principio hasta el final, desde Adán y Eva, Noé, todos, Abraham, en sus vidas, ¿qué situaciones pasaron? Todos. Es que no hay nadie que no haya sufrido, no hay nadie. Tú míralo del principio a fin, Dios trata de esa manera con nuestras vidas. Yo me veía ahí, de alguna manera, ahí como cuando Abraham le dijo, mata a tu hijo. ¿Tú te ves ahí, en esa situación? Qué difícil, ¿no? Como José, cuando estuvo ahí encarcelado, era un buen hombre, agradaba a Dios. Encarcelado, maltratado por sus hermanos, ¿verdad? Noé, se reían de él. Empezamos a ver todos. Ahora podemos seguir, ¿no? Pedro, Pepe, algunos conocemos nuestras vidas. Que no nos sorprendan las dificultades, que no nos sorprenda cuando viene la lucha. Es así. Si la gente en el mundo sufre también, ¿pero para qué sufre? Para nada. Para poder levantarse al día siguiente. Pero nosotros, ¿para qué sufrimos?
¿Y para qué Dios nos trata con ciertas situaciones? Para aprender, para cada día estar más cerca de Él. Y esto es lo que seguiremos, si Dios quiere, hablando. Gracias.